Hola, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Charlando con los Investigadores. Es un honor para mí presentar al alumno Nezahualcóyotl, que está estudiando el doctorado en la Universidad Pedagógica de Durango. Y bueno, viene a presentar aquí sus investigaciones, su línea de investigación que está trabajando y que pues relativamente le damos un gran saludo al alumno Neza, que relativamente pues bueno, este trabajo que está haciendo se ve reflejado en este tipo de programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Toño, muy bien. Y bueno, primeramente yo quisiera, igual que con los programas anteriores, nos hablas un poquito acerca de tu trayectoria académica. Se me hace muy interesante porque relativamente estamos trabajando con alumnos del doctorado que ya tienen una trayectoria en el ámbito educativo importante y yo quisiera que nos enfocaras hacia ese objetivo. ¿Dónde te preparaste y cuál es tu cuestión, cuánto tiempo llevas ya profesionalizándote en el ámbito educativo? Sí, muy bien, gracias. Mira, bueno, de inicio yo soy licenciado en educación primaria, orgullosamente egresado de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera. Como licenciado en educación primaria, ya lo comenté, soy maestro en pedagogía, egresado del Centro Pedagógico de Durango, y actualmente curso el doctorado en Ciencias para el Aprendizaje en nuestra institución, nuestra casa, la Universidad Pedagógica de Durango. Y bueno, en el ámbito profesional, ¿cuánto tiempo llevas en el ámbito académico? Sí, mira, como maestro, como docente de educación primaria, llevo 10 años de servicio, durante los cuales me desempeñé como maestro en comunidades, en contextos rurales, como maestro unitario, multigrado en su fase bidocente, tridocente, tetradocente, pero también en contextos urbanos, no solamente el contexto rural, sino el contexto urbano. Como docente de educación primaria. Actualmente también me he desempeñado o me desempeño como docente en la Universidad Pedagógica de Durango. Trabajo también o he trabajado para instituciones de educación superior, como el Centro Pedagógico de Durango, en la maestría en pedagogía y el Instituto Universitario Anglo-Español con la maestría en educación. ¿Sí? ¿Y en esto cuánto tiempo llevas trabajando ya a nivel superior? Sí, en el nivel superior llevo aproximadamente 6 años trabajando, no en todas las instituciones, pero en el nivel 6 años aproximadamente. ¿Y aquí en la universidad cuánto tienes? En la universidad tengo poco más de un año. Muy bien. Sí. Y bueno, en esta cuestión, algo que me llama mucho la atención es el trabajo que están realizando a partir de sus investigaciones en el doctorado, que es validación de un cuestionario de habilidades para la autorregulación del aprendizaje. Yo quisiera que nos explicaras un poquito más acerca de lo que están realizando en esta investigación. Sí, muy bien, gracias. Mira, bueno, el sentido del trabajo de la investigación lo retomamos a partir de las categorías básicas de Montero y León, cuando nos habla de dentro de los trabajos cuantitativos, ¿sí?, a generar a partir de las investigaciones, pues está el diseño instrumental, ¿sí?, la investigación instrumental, el diseño de instrumentos que permitan medir, que permitan identificar cómo se comporta determinada variable. En este sentido, y en concordancia con el trabajo académico realizado en el doctorado en Ciencias para el Aprendizaje, me decidí a trabajar una investigación de tipo instrumental que me permitiera construir, válgame la redundancia, un instrumento para medir las habilidades de autorregulación, específicamente en el nivel que me desempeño, en el nivel de educación primaria. Sí. Y bueno, esta cuestión de realizar, ¿es tu línea de investigación que trabajas o has trabajado algunas otras líneas de investigación? Sí, aquí en la Universidad Pedagógica de Durango trabajo principalmente con las líneas de investigación de ambientes virtuales de aprendizaje y psicología cognitiva, pero trabajo también en otras instituciones, en otras investigaciones, la cuestión que tiene que ver con la evaluación educativa, un poco de diseño curricular también. Y bueno, ¿y esto te ha ayudado para también desarrollar este tipo de cuestionarios y habilidades? Sí, también definitivamente el proceso de investigación y el proceso de formación ha contribuido significativamente a reconsiderar los aspectos metodológicos que nos ayudan a construir o a reconstruir el conocimiento existente. Muy bien, ¿y cómo surge el interés por estudiar este tema de validación? Mira, actualmente en mi trabajo de investigación estoy realizando una investigación a nivel doctoral que tiene que ver con evaluación del aprendizaje mediante sistemas virtuales para favorecer la autorregulación. En este sentido, como variable autorregulación, era necesario medirla, era necesario describirla, era necesario tener un panorama amplio de cómo se manifiesta, cómo se comporta. Por tal motivo, iniciamos con el proceso de construcción del instrumento,
Para ello, pues fue necesario primeramente estar inmersos en la literatura existente al respecto, en todos aquellos elementos, todos aquellos referentes que nos apoyaran en la cuestión que tiene que ver con la autorregulación, desde su conceptualización, sus modelos teóricos, en sí la trascendencia de los instrumentos existentes al respecto. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener un enfoque claro y poder proceder hacia la operacionalización de variables que nos ayuden a generar dimensiones e indicadores que se traducen en ítems a nivel de nuestro cuestionario, ¿no? Y bueno, esta cuestión, antes de que continuemos, me gustaría que nos explicaras y que le explicaras al público qué es autorregulación. Bien, autorregulación cabe destacar que tiene múltiples significados, pero los teóricos coinciden en que es un proceso activo, en el cual los estudiantes establecen objetivos, establecen metas que guían su aprendizaje, con la finalidad de alcanzarlos a través de procesos motivacionales, a través de procesos ejecutivos, que tienen la intención de controlar ese factor cognición. ¿Sí? Las investigaciones actuales han demostrado, sobre todo a través de Zimmerman, Martínez Pons, han demostrado que los alumnos que se autorregulan aprenden más, ¿sí? Al modificar su cognición, al modificar la forma en que conocen, en cómo conocen, favorecen su aprendizaje, ¿no? De manera significativa, y en esa intención de favorecer el aprendizaje, pues nos lanzamos hacia allá, ¿no? Si esto lo favorece, pues vamos a trabajarlo, vamos a ver qué existe y cómo lo podemos eficientar. Y bueno, y esta cuestión entonces lo aplican ustedes en su cuestionario, o sea, ¿hacen esta valoración a partir de la metodología que plantean estos autores? Claro que sí. Sí, básicamente en autorregulación podemos encontrar 5 modelos, ¿sí? Desde el modelo de Bockers, Borkowski, Wynne, el modelo de Pinterich y sobre todo el modelo de Zimmerman, que es el modelo con el que estamos trabajando, plantean la intervención del alumno en su propio aprendizaje, ¿sí? Básicamente plantean 3 procesos: un proceso previo, un proceso de realización y un proceso de autorreflexión del aprendizaje propio. En ese sentido, retomando este enfoque a nivel teórico, a partir de Zimmerman, lo traducimos, extraemos aquellas propiedades, elaboramos dimensiones, ¿sí? Y a partir de esas dimensiones operacionalizamos para generar indicadores que se traducen en nuestro instrumento en ítems a medir, a trabajar, ¿no? Para ello, pues precisamente elaboramos nuestro instrumento, un instrumento entregado a los alumnos para que lo trabajen, para que plasmen en él sus opiniones respecto a sus principales habilidades para la autorregulación. Y bueno, y las categorías esas que nos hablabas, ¿cuáles fueron las que implementaron ustedes? Sí, bueno, en ese sentido, cada proceso, cada fase tiene sus propias, bueno, al momento de operacionalizar, tiene sus propias conceptos o ideas, ¿no? Si te hablo yo, por ejemplo, de la fase previa, tiene o lleva a cabo 2 dimensiones en esta perspectiva de Zimmerman. Tiene el análisis de la tarea y las creencias motivacionales. En el análisis de la tarea, el alumno establece objetivos, establece metas, establece actividades enfocadas hacia su aprendizaje, ¿no? Las creencias motivacionales están relacionadas con las expectativas de autoeficacia del propio alumno, en lo que sí puedo, en lo que no puedo realizar, siendo bien conscientes conforme a lo que cuentas, conforme a lo que no cuentas. Bueno, por ahí va, ¿no? La fase de realización tiene que ver con una fase de autocontrol, ¿sí? De autocontrol en la tarea, de no desviarte, de mantenerte, de ser persistente. Y hay una fase muy interesante que es la fase de autoobservación, que algunos otros, Pinterest, por cierto, lo llama automonitorización. Es monitorear o regular el aprendizaje propio, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta? ¿Sí? Y tener registros de autoobservación respecto a nuestros planes, ¿no? La fase posterior, que es la fase de autorreflexión, podemos dividirla en juicios personales, ¿sí? Y una fase de autorreflexión final. Los juicios personales, nosotros autoevaluamos el trabajo, ¿sí? Y por último, nosotros establecemos juicios. ¿Qué nos falta hacer para poder crecer, ¿no? Una vez que tomamos un juicio, como en la evaluación, enjuiciamos, tenemos un juicio, bueno, ya tenemos una idea de qué está pasando. Ahora, ¿qué sigue? Pues hay que hacer algo al respecto, hay que tomar una decisión
conforme a los antecedentes, conforme a las evidencias que tenemos para favorecer nuestro propio aprendizaje. Muy bien, y esa cuestión, ¿en dónde aplicaron el cuestionario? ¿Dónde lo aplicaron? Y si escogieron al azar a las personas que tienen que ser aplicadas. Sí, mira, el cuestionario es para habilidades de autorregulación en alumnos de educación primaria. Fue aplicado, su nombre lo dice, en educación primaria, específicamente en la ciudad de Durango, en la zona número 91, ¿sí? En 5 escuelas. Tomamos como referencia algunos criterios de los investigadores que enfatizan que para la validación pues hay que apegarse a un criterio de al menos 5 participantes por ítem. Si tenemos en cuenta que son 35 ítems, entonces tuvimos que aplicar una muestra mínima de 175 participantes. Para ello seleccionamos las escuelas, como ya lo dije, del sector 1 de la zona 91 de la ciudad de Durango, 7 escuelas, y bueno, en ellas nos basamos con una muestra, es una muestra no probabilística, cabe mencionarlo, establecida de manera intencional y por el criterio de conveniencia. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que hay algunas instituciones donde se nos abren las puertas muy fácil, muy rápido, sobre todo cuando son cuestiones de investigación, cuando son situaciones que vienen a analizar o vienen a favorecer la práctica que ahí se desempeña. Y bueno, ahí agarraron desde primer grado hasta sexto, ¿o no influía esto en la investigación? Sí, influyó en la investigación. Las investigaciones respecto a autorregulación, regularmente es un dato no curioso, pero sí un dato que podemos encontrar. Un 90% de las investigaciones encontradas en esta investigación pertenecen al sector universitario, algunas pocas en educación media superior, y sí muy pocas en educación básica. Entonces, conscientes de que los planes de estudio, específicamente la RIEP en educación básica, enfatiza en la competencia de aprender a aprender. Nosotros dijimos, bueno, si la reforma, específicamente los planes de estudio, dicen que sí se puede, si existen también algunas pocas, pero sí existen investigaciones de que hay autorregulación en educación primaria. Incluso algunos, tenemos investigaciones importantes que nos dicen que también hay en preescolar, que los alumnos de preescolar también se puede, y todos los individuos en sí podemos autorregularnos. Pues vamos a empezar, pero vamos con los alumnos de educación primaria, los grandes, y procedimos a trabajarlo con alumnos de sexto grado. ¿De sexto grado nada más? Solamente de sexto grado, ¿no? No por minimizar el impacto que puedan tener los alumnos de grados más chicos, pero bueno, por decisión quisimos trabajarlo con ellos. Muy bien. Y bueno, la metodología que implementaron. Bien, la metodología para proceder en la validación del instrumento consta de algunos pasos. Como ya lo comenté, lo primero es iniciar con lo que es la revisión de teoría, ¿no? Para no querer andar inventando cosas o postulando cosas que hace mucho ya se abordaron. Nos remitimos a la teoría, ¿sí? A partir de ello operacionalizamos variables, generamos indicadores y generamos nuestro instrumento. ¿Sí? Una vez con nuestra formulación de nuestro cuestionario, procedimos a un piloteo, a una aplicación previa, sobre todo para cuestiones que tienen que ver con la redacción de las preguntas, que los alumnos las pudieran entender, que fueran claras, que no se prestaran a dobles interpretaciones, que fueran en sí mutuamente excluyentes y claras para quienes las van a resolver. Sí, a partir de ello se hicieron algunos ajustes. Una vez que hicieron los ajustes, bueno, se procedió a una fase muy interesante a nivel de validez, que es la validez de contenido. A partir de los 4 procedimientos que tenemos para validez de contenido, explicitados en Anastasia y Urbina, encontramos que una fuerte es la validez de contenido por juicio de expertos. Para ello nosotros establecimos trabajamos con al menos 5 investigadores, 5 académicos con alta relación en la autorregulación, para que lo juiciaran, ¿no? Aquí está el instrumento, señores investigadores, por favor, juicíenlo. Y bueno, así se llevó a cabo, ¿no? Obteniendo una media general a partir de los puntajes emitidos por cada uno de ellos de 2.7, vista como muy buena en la escala de Barraza. Y bueno, esa fue la segunda fase, ¿no? Posteriormente... En esta parte, me interesa que la gente también sepa, claro. ¿Esa validación que hacen los investigadores también fue al azar o ustedes seleccionaron?
¿A quién? ¿A los jueces? Sí, a los jueces. Bien. De validación del cuestionario. Sí, cabe mencionar que para que se pueda hacer validez de contenido, bueno, insisto, estamos hablando en términos muy relativos de la validez. Ajá, ¿no? Sí. Nosotros estamos, insisto, ¿por qué relativos? Porque lo que queremos encontrar es evidencias de validez. Posiblemente no vamos a tener un instrumento totalmente validado, pero nos acercamos hacia allá. ¿Sí? Al estilo de Popper consideramos aproximaciones. En ese sentido, nosotros procuramos encontrar múltiples argumentos que nos ayuden a soportar, a sustentar nuestra investigación. Para la validez de contenido, insisto, de los 4 procedimientos que podemos encontrar, procedimos a la validez de contenido mediante el juicio de expertos, y definitivamente los expertos no pueden ser investigadores al azar. ¿Sí? Tienen que ser investigadores, académicos de alto reconocimiento que estén trabajando a manos llenas el tema que estamos nosotros abordando, en este caso la autorregulación. ¿Sí? Por ello tuvimos que remitirnos a investigadores aquí en la ciudad de Durango locales, pero también algunos nacionales, incluso algunos internacionales. Son de las bondades que presentan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos acceso al trabajo que desarrollan o que desempeñan investigadores de talla internacional en otros países. Y bueno, ese acceso, esa facilidad que nos proporcionan las tecnologías, pues hizo posible que se recurriera a ese tipo de jueces. Muy bien. Y luego posteriormente las siguientes etapas que hicieron, bien, ¿cuáles fueron? Bien, las siguientes etapas fueron, pues bueno, ya tenemos nuestro instrumento, ya se hicieron algunas recomendaciones conforme a lo que dictaminaron los jueces. Dan un puntaje, pero también es una recomendación de ajuste. Digamos que entramos en un proceso de calibrar el instrumento, de reacomodarlo, para posteriormente iniciar pues una fase interesante, que es la fase de la aplicación. Ya está aquí nuestro instrumento, vamos a aplicarlo. Procedimos a las escuelas primarias que ya te mencioné hace un momento. Y bueno, una vez con los datos, una vez con el instrumento, que por cierto es un autoinforme, es autodescriptivo, una vez con los datos, con el bonche de instrumentos, pues procedimos a lo que fue la captura y la conformación de una base de datos. ¿Sí? Ya con la base de datos ahí, trabajada en el programa para análisis estadístico, el SPSS versión 21, nosotros procedimos a algunos análisis. Lo primero fue verificar la confiabilidad del instrumento. Cabe mencionar que la confiabilidad, tuvimos 2 procedimientos de confiabilidad. La primera es la confiabilidad por alfa de Cronbach, donde tuvimos un alfa de 0.89. Tenemos una confiabilidad por mitades, corregida mediante la fórmula Spearman-Brown, donde tenemos una confiabilidad de 0.86. En las categorías de Bayes podemos decir que es una confiabilidad buena, en esos términos, buena de 0.80 a 0.90, por lo cual, si tenemos una buena confiabilidad del instrumento, entonces sí podemos proceder a lo siguiente, ¿no? Y bueno, lo siguiente fue hacer un análisis de la estructura interna del instrumento. Para realizar el análisis de la estructura interna seguimos la recomendación expuesta en Barraza 2009 a través de 3 procedimientos. El primero fue la ejecución de una tarea estadística que tiene que ver con el análisis de consistencia interna, ¿sí? Donde utilizamos el estadístico R de Pearson. Después utilizamos un análisis de grupos contrastados utilizando el estadístico T-Student, y por último realizamos un análisis factorial, ¿sí? Cabe mencionar del primer procedimiento, que es el análisis estadístico R de Pearson. Es un contraste, una relación entre las medias generales del instrumento, cómo puntean con cada uno de los ítems, con cada uno de las preguntas, ¿no? Cabe mencionar que todos los ítems fueron significativos a encontrar un AP, un nivel de significación de 0.000, evidentemente menor al 0.005 establecido como criterio de decisión. Igualmente, en análisis que hicimos de grupos contrastados, entre los grupos que tuvieron un mayor puntaje con los que tuvieron un menor puntaje, hicimos el contraste para ver cómo punteaban, y también tenemos un nivel de significación de 0.000. Entonces decimos que hay consistencia a partir de las 2 pruebas, ¿no? Posteriormente nos vamos al procedimiento fuerte, por así llamarlo, que todos tienen su importancia. El procedimiento es un estadístico
utilizado en la investigación cuantitativa es el análisis factorial. Para ellos establecieron algunas pruebas previas, como una prueba de esfericidad y un test KMO que nos ayudaron a establecer que era factible, que era viable realizar un análisis factorial. ¿Qué hace el análisis factorial? Explica los factores que corresponden a un dominio empírico, es decir, a una teoría. Y bueno, encontramos en este análisis factorial, encontramos 10 factores que explican ese dominio a través de una explicación del 59% de la varianza. Y bueno, en términos cerrados podríamos decir que nuestro instrumento, hasta este tipo de estudios, era válido para medir, para trabajar lo que es la autorregulación. ¿Y cuáles fueron esos 10 parámetros que encontraron? Bien, son factores, los factores que explican en este sentido la autorregulación tienen una amplia relación con las dimensiones establecidas a nivel teórico, ¿no? Yo te platicaba ahorita que a nivel teórico encontramos al menos 3 fases mediante las cuales se explicita la autorregulación: la fase previa, una fase de realización y una fase de autorreflexión. Pero también te decía que cada fase se explicita a través de distintas dimensiones. Decía, la fase previa tiene que ver con el análisis de la tarea, con las creencias motivacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente encontramos amplia relación específicamente con las dimensiones que tienen que ver con análisis de la tarea, que tiene que ver con análisis de la tarea, con objetivos, metas, tiene que ver con actividades, tiene que ver con el proceso, con las expectativas de autoeficacia. Sí, es otro factor que hemos encontrado por ahí. Encontramos un factor muy interesante en este sentido que tiene que ver con la direccionalización de la atención, ¿sí? Eso de aquello de evitar las distracciones. Un factor muy importante que es parte central de nuestra investigación es la automonitorización o autoobservación, que también te comentaba ahorita, que da por sentado, no por sentado, pero sí da, analógicamente presenta los autorregistros, ¿sí? Ahí tenemos un factor más. Uno más, vamos a lo que son las creencias motivacionales establecidos a través de juicios, un juicio de autoevaluación, ¿sí? Ya cuando tienes un juicio de autoevaluación y por lo tanto, por último, reacciones. Ese fue el último factor, las reacciones que pueden ser de satisfacción, cuando evidentemente aprendes, cuando te va bien, y reacciones de insatisfacción cuando a pesar de tu esfuerzo, a pesar de las actividades que implementaste, pues no cumples o no alcanzas tu meta a trabajar o a aprender. Muy bien, y bueno, yo quisiera que nos dijeras cuáles fueron las aportaciones de esta investigación en el ámbito social y en el académico. Muy bien, existen, a mi parecer, un cúmulo de argumentos que nos ayuda a expresar la factibilidad del instrumento, y no digo solamente el instrumento, a lo largo de la investigación, específicamente dentro del área de la psicología, de la educación, existen distintos instrumentos que trabajan la autorregulación, pero insisto, la mayoría están enfocados al contexto universitario, la mayoría va a educación media superior, muy pocos a lo que es educación básica. Entonces, por principio, porque hay muy pocos, y porque en México, más pocos. Sí, la investigación, sobre todo que se puede realizar de manera rápida a través de los medios electrónicos, da evidencia de ello, ¿no? Por principio existen pocos, ¿no? En el contexto internacional sí tenemos el ERLIS, tenemos el RCL, tenemos el MSQL, el ASI. En México tenemos una validación del ASI, el IEA, el SELF, que es un instrumento de los más trabajados por Zimmerman. Sí, ya están ahí. Pero en México, no. En educación primaria, menos, ¿no? Entonces tenemos, ahora, si estamos hablando de que la autorregulación, a nivel teoría, tenemos como referente que es uno de los indicadores, uno de los elementos que a nivel teoría decimos que favorece el aprendizaje. Si como educadores tenemos el compromiso de favorecer, de construir, de facilitar, de encaminar el aprendizaje, pues yo creo que es muy pertinente a nivel profesional, a nivel social, empaparnos de este tipo de posturas, de este tipo de dinámicas, sí, para cumplir con un cometido social y un cometido profesional. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar publicada esta investigación? Sí, mira, la investigación fue publicada en el libro Autorregulación Académica, como capítulo del libro. Es un libro que coordina el doctor Luis Fernando Hernández Jaques. Es un libro que se ha publicado en coordinación con la Red Durango de Investigadores Educativos. Es un libro que, a su vez, también soporta la Universidad Pedagógica de Durango y el Instituto Universitario en Español.
Entonces ahí es donde podemos encontrar. Ahí lo podemos encontrar, el libro está en línea, Uh-huh. podemos encontrar en la página de la Redie, Uh-huh. lo podemos encontrar así muy rápidamente en el buscador Google, Uh-huh. y ahí lo podemos adquirir. Es gratuito, no tiene costo. Además de este artículo que tiene que ver con una investigación de tipo instrumental, como te comentaba, hay otro tipo de investigaciones que ya no son solamente diseñar el instrumento, Uh-huh. que van más allá, a lo mejor ya van a la aplicación de un instrumento, ¿verdad? A lo mejor puede ser posteriormente el CHAEP, el cuestionario que diseñé, Uh-huh. pero pueden ser otros instrumentos, ¿sí? Los instrumentos que tienen amplio reconocimiento a nivel internacional, los que han sido diseñados por los iniciadores de la teoría, y ahí los podemos encontrar también. Muy bien, pues bueno, se nos terminó el tiempo. Les recuerdo que estamos transmitiendo tanto para radio como para televisión por parte de la Universidad Pedagógica de Durango, y les recuerdo que sigan sintonizando su programa Charlando con los Investigadores. Nos vemos en su próximo programa. Hasta luego.